Muy buenos días, hermanos. Les invito para que abran sus Biblias en Jeremías capítulo 17 y continuamos con nuestro estudio capítulo a capítulo de este profeta, del profeta Jeremías. Abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 17 y vamos a leer el versículo número 9, que lo voy a usar como base para el título que vamos a desarrollar en este estudio. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y ese es el título de la prédica de esta mañana. ¿Quién lo conocerá? Hemos procurado a lo largo de estos estudios usar preguntas retóricas que el mismo texto consigna, que nos sirvan como hilo conductor del tema que nosotros vamos a desarrollar. Y en esta ocasión, en este capítulo, hay dos preguntas, pero yo voy a usar esta pregunta y quiero que ustedes vayan conmigo llevando la línea de pensamiento del capítulo bajo la pregunta ¿quién lo conocerá? Que es la pregunta que Dios mismo hace frente al tema del corazón, del engaño del corazón y la perversión del corazón. Si yo les citara a ustedes en esta mañana algunos objetos o algunas cosas, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza o a su mente? Si yo les recuerdo algunos símbolos como una cruz, un coche, un talismán, un símbolo de deporte, ¿qué es lo primero que a ustedes les viene a su mente? Probablemente a algunos les viene a su mente un ídolo, un objeto de adoración. Es probable que para otros les llegue a su mente o a su recuerdo un medio de deporte, de placer o de trabajo. Pero en esta mañana, al igual que en los capítulos anteriores, Jeremías nos va a llamar la atención nuevamente al tema de los ídolos. Recuerden, queridos hermanos, que a lo largo de este estudio hemos visto que una de las problemáticas mayores que el pueblo de Israel afronta en este momento histórico es el tema de la idolatría. Ha sido uno de los temas más denunciados por los profetas, por los sacerdotes, por los reyes. Ha sido ocasión el tema de la idolatría para exilios anteriores y para invasiones anteriores. Y en esta oportunidad Dios nuevamente va a tomar el tema de la idolatría para advertir al pueblo sobre las consecuencias que eso tiene. Pero básicamente podríamos definir un ídolo como aquello que ocupa un lugar especial en el corazón nuestro y que es objeto de dedicación, de adoración o de reverencia. El pueblo de Israel estaba lleno de ídolos. La mayoría de los ídolos del pueblo de Israel, de los ídolos visibles que ellos tenían y de las figuras visibles en la ciudad, las habían traído de los imperios vecinos, especialmente de los asirios, los babilónicos, algunos egipcios, que ellos habían traído en épocas anteriores y los habían erigido en lugares públicos y los habían constituido ídolos o dioses de ellos de adoración. Al final del capítulo anterior nosotros vimos que el pueblo de Israel está reconociendo que no son dioses los que ellos hacen con sus manos, que son ídolos muertos que no tienen ningún poder, ninguna habilidad para transformar sus vidas y que por el contrario sí les separan de Dios y les ofenden. Yo quiero recordar con ustedes que Dios a través de los profetas en el reino del norte les había advertido, especialmente a través de Elías, de Eliseo, de Amós, de Oseas. Dios les había advertido de las implicaciones serias de la idolatría y de la futura o de la inminente invasión de los babilonios a causa de la idolatría. El imperio del norte o el reino del norte no se arrepintió y hicieron caso omiso al mensaje de los profetas. Y luego ahora, un siglo después, por la misma desobediencia, por el mismo pecado, el reino de Judá también va a sufrir las implicaciones propias del destierro y del juicio divino. En el reino del sur predijeron esta situación de invasión el profeta Jeremías, el profeta Habacuc, el profeta Nahum, el profeta Abdías, entre otros, que anunciaron y dijeron, si el pueblo no abandona sus ídolos, si no se aparta de esos ídolos y mantiene en ellos y les adora, van a sufrir la invasión o van a sufrir el exilio y tendrán que ser deportados y sufrir serias implicaciones no solo a nivel político, económico, agrícola, sino también a nivel familiar, emocional y espiritual del pueblo de Israel. Queridos hermanos, nosotros vivimos en una época difícil, en una época que no es diferente a la época que vivió el profeta Jeremías, a una época también llena de idolatría, donde se rinde culto a múltiples cosas y donde el ser humano de manera general
está corriendo tras ídolos falsos y dejando a Dios. Aún en muchísimos lugares de culto, donde la gente se reúne a estudiar la Biblia, donde supuestamente se predica el Evangelio, están llenos de ídolos también, buscando seguridad en sí mismos, buscando bienestar y comodidad y lejos de Dios. Judá, el reino amado de Dios, la amada de Dios, aquella reino, aquella ciudad del sur de Jerusalén, donde Dios había puesto su confianza y había puesto sus ojos para llevar un propósito especial, está plenamente comprometida con el pecado. Está totalmente enferma y desahuciada Judá y Jerusalén por el pecado, especialmente por la idolatría. Hay un gran desmoronamiento moral y espiritual, y lo único que les espera a ellos, o que están aguardando, es el castigo. No hay nada más que ellos puedan aguardar, no hay nada más que puedan esperar sino el castigo. ¿Quién conocerá lo que viene? ¿Quién lo conocerá? Es la gran pregunta de este capítulo, y yo quiero que vayamos a los primeros 11 versículos de este capítulo, el capítulo 11 de Jeremías, para que nosotros veamos el primer aspecto del tema del conocimiento, y es el corazón engañoso. Primeros 11 versículos. El pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos sus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus altares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. ¿Quién lo conocerá? ¿O quién conocerá el corazón engañoso? En primer aspecto que el profeta va a trabajar en este capítulo es el tema del corazón. Y nosotros en el capítulo anterior hicimos un énfasis interesante, que el problema no son las circunstancias que nosotros pasamos, que el problema no son las adversidades o las personas que nos rodean, que el problema de cada uno de nosotros está en nuestro propio corazón, que la dificultad o la complejidad en todo lo que nosotros vivimos y afrontamos no tiene nada que ver con situaciones externas o situaciones visibles, sino está en nuestro propio corazón. En estos primeros 11 versículos, el profeta Jeremías va a abordar nuevamente el tema del corazón. Es importante porque en los capítulos anteriores el profeta estaba denunciando problemas de conducta. Primero denuncia problemas generales, políticos y económicos y militares, que están invadiendo al pueblo de Israel, de Judá especialmente. Luego se aproxima un poco más el profeta Jeremías y comienza a denunciar temas de conducta que nos eran un poco vedados a nosotros de manera así general, pero luego en esta parte comienza el profeta Jeremías a hacer denuncias mucho más íntimas y profundas, es decir, va a llegar a la raíz del problema, al corazón humano. En esta oportunidad yo quiero que ustedes me ayuden a ver, y algunos de ustedes posiblemente recuerden, que cuando estudiamos el tema de la fe, recordamos que la fe tiene por lo menos 3 ingredientes básicos. Los ingredientes básicos de la fe son la creencia, el conocimiento y la confianza. Y vamos a ver que en el primer momento de este capítulo, el profeta Jeremías va a enfocarse en el tema de la confianza. Es decir, el profeta Jeremías está hablando de la fe verdadera, está hablando de la fe que viene de Dios,
y nos va a hablar de los tres componentes de la fe verdadera, pero en el primer momento él comienza hablando de la confianza. Si nosotros comenzamos a hacer una exposición correcta, ortodoxa sobre el tema de la fe y sobre la doctrina de la fe como una doctrina de la gracia, no podemos comenzar por el tema de la confianza. Tenemos que comenzar por el origen de la fe, que es la creencia, luego el conocimiento y en última instancia hablaríamos de la confianza. ¿Qué mueve a Jeremías a comenzar por el tema de la confianza y no por la creencia cuando él va a abordar esa temática? ¿Será que Jeremías no tiene la doctrina correcta o no tiene el orden lógico correcto para él poder desarrollar la temática? Yo no me atrevería a decir que así es. Yo creo que Jeremías tiene el orden correcto, que Jeremías tiene la doctrina y la teología correcta en su mente y en su corazón, es un hombre de Dios, capacitado por Dios para presentar las doctrinas de la gracia al pueblo. Pienso que hay una razón intencional por la cual Jeremías va a abordar en estos 11 primeros versículos no el tema de la creencia o del conocimiento, sino el tema de la confianza. Creo que hay razones obvias por las cuales él va a trabajar esta temática de manera inicial. Jeremías lo que nos va a comenzar a decir básicamente es cuál es nuestro motivo, nuestra razón para nosotros confiar o para desconfiar. Queridos hermanos, algunos de ustedes han escuchado que en otras oportunidades hemos enseñado que para nosotros tener relaciones de trabajo, de compañerismo, relaciones de familiaridad, relaciones de pareja o relaciones de amistad en la iglesia, nosotros requerimos de manera indispensable confianza. Hay varios aspectos para el tema de las relaciones. Hay muchos ingredientes en el tema de las relaciones interpersonales. Pero uno de los ingredientes indispensables y el ingrediente más frágil en todo relacionamiento se llama la confianza. Nosotros podemos tener todos los otros ingredientes en una relación, pero si en algún momento nosotros perdemos la confianza o la confianza se lastima o se vulnera, inmediatamente esa relación está en peligro, sea de pareja, sea una relación de amistad o de fraternidad. La confianza es el aspecto más frágil en cualquier relación. La confianza es uno de los aspectos más débiles y más riesgosos de recuperar en cualquier tipo de relación. ¿Por qué Jeremías comienza trabajando el tema de la confianza? ¿Por qué Jeremías aborda el tema de la confianza para introducir su temática? Yo me atrevería a decir, queridos hermanos, que lo hace porque Jeremías comienza a mostrar el tema de la relación del hombre consigo mismo, de la relación del hombre con sus ídolos y por supuesto de la relación del pueblo con Dios. Jeremías comienza a enfocarse no en el tema de la fe de manera inicial, sino se comienza a enfocar de manera inicial en el tema de las relaciones, en el tema de lo que a ellos les mueve para relacionarse consigo mismos, entre hermanos en Judá, en Jerusalén, y lo que a ellos les mueve para relacionarse con sus ídolos falsos, y por supuesto lo que a ellos los mueve para relacionarse con Dios. Jeremías comienza a trabajar el tema de la confianza. Si ustedes leen con detenimiento, en varias oportunidades, el profeta Jeremías menciona el tema de la confianza, de confiar. ¿Qué es confiar? Básicamente confiar es depender totalmente, es entregarse totalmente a algo o a alguien para esperar recibir de esa persona seguridad, esperanza, cuidado, protección y algo especial. La confianza es cuando nosotros nos entregamos por entero a algo o a alguien, sabiendo que en esa persona o en esa institución o en ese mensaje nosotros tenemos cuidado o recibimos un bienestar o una comodidad. Cuando Jeremías aborda el tema de la confianza y la confianza del hombre puesta en algo, lo que nos está diciendo es en qué esperan los judíos, en qué esperan las familias de los judíos cuando creen en algo o en alguien y cuando hacen esto o aquello. ¿Qué es lo que ellos esperan recibir? ¿Cómo se traduce la confianza de ellos en beneficios de seguridad, de cuidado y de reciprocidad para ellos? En este sentido, el profeta Jeremías comienza hablando del tema del pecado. Si ustedes van conmigo a la primera línea del capítulo, dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares.
Jeremías introduce el capítulo hablando del pecado de Judá. Y es importante que haga este tipo de introducción, porque no comienza a ser una introducción histórica, sino una introducción que tiene un ingrediente judicial, tiene un ingrediente moral, el pecado de Judá. Es casi una denuncia en la introducción del capítulo. El pecado de Judá está de esta y de esta manera. Ahora, la segunda parte del versículo comienza a decirnos cómo está grabado o interiorizado el pecado en el pueblo de Judá. Y nos dice, está tan grabado, está tan profundo, que está esculpido, grabado, marcado, de manera indeleble, de manera imborrable, en el corazón del pueblo de Israel. Jeremías comienza a denunciar algo que no había denunciado hasta esta oportunidad, y es que el pecado que gobierna al pueblo de Judá no es un pecado que tiene que ver con circunstancias externas, o no es un pecado que tenga que ver con conductas visibles del pueblo de Israel. Que el pecado de Israel y el pecado nuestro está grabado y está escrito en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra conciencia. ¿Qué es lo que está diciendo Jeremías? Lo que está diciendo Jeremías es que es imposible para el pueblo de Israel por sí mismo, en primer lugar, reconocer sus propios errores. Porque ¿quién puede conocer su propio corazón? Y en segundo lugar, que ellos nunca por ningún proceso podrán deshacerse de su propio pecado, el cual está grabado, marcado, escrito en lo más profundo de su corazón. El profeta Jeremías va a usar en este primer texto unas metáforas interesantes para hablar de los metales o los materiales con los cuales se ha grabado el pecado en el corazón del hombre, y habla de un cincel de hierro con una punta de diamante. El hierro ya vimos en el primer capítulo que es usado para decir de algo indestructible, ¿cierto? Es la metáfora del hierro, nos habla de lo indestructible, y la metáfora del diamante o de la punta de diamante nos sirve para comprender que el diamante es el material o el mineral más fino que existe, que no admite ni siquiera ralladura. Es tan fino que no se puede rayar. ¿Qué es lo que está diciendo entonces Jeremías? El pecado de Judá está tan profundo, está tan arraigado que no se puede destruir, ni se puede rayar, ni se puede quitar. Está grabado, marcado y sirve como testimonio contra el pueblo de Israel. Y luego comienza Jeremías a decir en qué consiste ese pecado. Versículo 2, versículo 3, versículo 4, nos dice que el pecado que está grabado en el corazón de los judíos es el pecado de la idolatría. Queridos hermanos, recordemos nuevamente la ley moral de Dios. La ley moral de Dios comienza diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La idolatría va en contra o es una acción deliberada en contra de ese primer mandato. El segundo mandato de la ley de Dios es no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas ni les honrarás. Y el pueblo de Israel está violando estos mandamientos. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el pueblo de Israel llama a dioses a una cantidad de ídolos falsos que ellos han albergado en su corazón. Casi que lo que está diciendo Jeremías es, los gobernantes pudieran quitar los ídolos visibles que están en las esquinas, en las aceras. Ustedes, si quisieran, pueden destruir los ídolos que han construido en las entradas de sus casas o que tienen dentro de sus casas. Pero la pregunta más interna que hace Jeremías es, ¿quién podrá destruir el ídolo que está en nuestro propio corazón? ¿Quién podrá ir a lo profundo del corazón y arrancar y destruir y derribar esos ídolos que gobiernan nuestro corazón? Y la respuesta es, ningún hombre puede. Ninguno de nosotros puede por sí mismo arrancar los ídolos de su propio corazón. Es una tarea imposible para nosotros. Y luego en el versículo 5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Lo que está haciendo Jeremías en esta oportunidad, en este texto, es diciendo, el pueblo de Israel está confiando en sí mismo y está confiando en ídolos.
y está apoyándose, y su corazón se apoya en esos ídolos, y se sustenta, y espera recibir de ellos beneficios. Y la sentencia para ellos es: maldito aquel que confía en el hombre, o maldito aquel que confía en ídolos. Queridos hermanos, lo que está haciendo Jeremías es una denuncia muy grande contra el pueblo de Israel. Jeremías, siendo profeta, está tomando aquí la actitud de un juez que está tomando partido judicial contra el pueblo de Israel por su pecado moral, y está haciendo sendas denuncias contra ellos y dando sentencias para el pueblo de Israel. Comienza su denuncia diciendo: el pecado de Judá consiste en esto, y luego en el versículo 5 diciendo: maldito aquel que confía en el hombre. Jeremías, siendo profeta, está haciendo una denuncia, pero está tomando más que la postura de un profeta, la postura de un juez, para denunciar y para advertir las consecuencias terribles, inaplazables por el pueblo de Israel por su confianza en hombres y no en Dios. El versículo 6 nos dice cuál es el estado de las personas que confían en el hombre. Y el versículo 6, el profeta Jeremías retoma el Salmo número 1. No sé si recuerdan el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como tamo que arrebata el viento. Queridos hermanos, el Salmo número 1 está en concordancia con la presentación que está haciendo el profeta Jeremías. Hay un pequeño cambio, porque el Salmo número 1 comienza diciendo: bienaventurado el varón que confía en Dios y que descansa en la ley de Dios. Será como árbol plantado, y hace toda la presentación benéfica o bendita de aquellos que confían en Dios. Y luego, en segunda instancia, el Salmo número 1 comienza a hacer la denuncia de los que confían en sí mismos, y en los que se apartan de Dios dice: será como tamo que arrebata el viento. ¿Por qué el profeta Jeremías invierte el orden del Salmo número 1? ¿Por qué el profeta Jeremías, en lugar de comenzar haciendo su presentación y diciendo: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová? Y el versículo 8: será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente eche sus raíces y no verá el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Por qué Jeremías no comienza por esta parte y luego pasa a la parte de la denuncia y de la consecuencia para aquellos que confían en ídolos? ¿Por qué Jeremías comienza por la parte de la denuncia y de las consecuencias para aquellos que incumplen y luego habla del beneficio para aquellos que obedecen? El orden correcto siempre en la Biblia es primero las bendiciones y después las maldiciones. El orden correcto siempre en la Escritura es primero las promesas y después las consecuencias para quienes incumplen las promesas. Ese es el orden correcto. Ese es el orden lógico. Ese es el orden de Deuteronomio 28. Ese es el orden de Génesis capítulo 1, 2 y 3. Ese es el orden del Salmo número 1. Primero las promesas y las bendiciones y después las sentencias para aquellos que incumplen. ¿Por qué Jeremías, de manera intencional, de manera natural en la redacción de su texto, es inspirado por el Espíritu Santo para presentar en primera instancia las maldiciones y después las bendiciones? ¿Hay alguna razón intencional que mueve al profeta para hacer esto? ¿Hay algún propósito lógico que mueve a Jeremías a presentar primero maldiciones y después bendiciones? Yo creo que sí. Yo creo que la palabra de Dios es intencional y no se equivoca y no hay nada al azar. Yo quiero creer que Jeremías es llevado por Dios para escribir en primer lugar la denuncia de los pecadores y luego las bendiciones para el remanente. Creo que una razón lógica, histórica, es que el pueblo de Israel está totalmente desenfrenado y está creyendo que aún en medio de su desenfreno todavía les alcanzan las bendiciones de Dios.
Yo quiero creer que el pueblo de Israel está pensando que ellos se pueden portar de cualquier manera, pueden vivir de cualquier manera, pero como son hijos del pacto, están rodeados de las múltiples e inagotables bendiciones de Dios, y por eso Jeremías comienza trabajando el tema de la maldición. Yo creo que esta presentación de este capítulo es como un baldado de agua fría para la mente de los judíos, que portándose de manera inmoral y llenos de idolatría en su corazón, aún dicen, pero nosotros todavía confiamos en Dios y esperamos en Él. Nosotros somos idólatras, pero Dios nos llamó y Dios tomará cuidado de nosotros y somos objeto de las bendiciones innumerables de nuestro Dios. Por eso Jeremías comienza diciendo, así ha dicho Jehová. Es una denuncia, es una sentencia, es una advertencia inapelable. Es Dios quien dice, es Dios quien advierte de manera judicial al pueblo lo que viene. Y lo que viene es, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. La denuncia del profeta Jeremías es una denuncia terrible. Jeremías no lo había hecho hasta aquí en el discurso que él ha llevado en los años de trabajo profético. Siempre había denunciado a los profetas, a los reyes y a los falsos que se levantaban. Jeremías siempre había denunciado la conducta visible del pueblo de Israel. Pero Jeremías aún no había denunciado el pecado profundo del corazón. En esta oportunidad comienza a ser, maldito el hombre que cree que su corazón es recto y lo que está haciendo es apartándose de Jehová. Es como tamo, es como nada, es como una basura, es como algo llevado por el viento, sin estabilidad, sin seguridad, sin beneficios. Es como algo ligero que no tiene valor, ni firmeza, ni seguridad. Y luego termina diciendo, bendito el varón que confía en Jehová. La pregunta es, ¿hay en Judá en este momento algún varón que pueda recibir esta bendición porque está confiando en Jehová? ¿Hay en Judá y en Jerusalén aún varones que han puesto su confianza en Jehová? Que reciban los beneficios a largo plazo de ser como árboles plantados junto a las aguas, que tengan raíces profundas, que tengan hojas verdes permanentes y que den fruto a su tiempo y fruto útil. Es posible que en el discurso que Jeremías está presentando para Judá y para Jerusalén, la terrible y la trágica conclusión es que todos pueden recibir la maldición por su confianza en el hombre y no la bendición por su confianza en Jehová. Paso seguido, el profeta Jeremías comienza a dar su conclusión y su conclusión es supremamente interesante. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce el perverso corazón humano? Jeremías va al punto del problema. Jeremías va a la raíz del problema. La raíz del problema no son los profetas falsos que le han antecedido. La raíz del problema de Judá no es los ídolos que ellos han importado de otros imperios o de otras naciones paganas. El problema del pueblo de Judá no es lo que ellos tienen, lo que hacen, que es visible y conocido. El problema de Judá es el corazón engañoso y perverso que tienen y que los domina. Querida iglesia, el profeta Jeremías pone un tema en conocimiento nuestro, es el tema de la perversión, el tema de la maldad, el tema de la pecaminosidad nuestra, el tema del engaño. Jeremías nos va a decir, el problema es que nuestro corazón es engañoso, que nuestro corazón es perverso, que nuestro corazón es terriblemente pecador. Y él hace una pregunta, ¿quién puede conocer su propio corazón? El salmista David también orando, confesando sus pecados, le dice, Señor, líbrame de los que me son ocultos, porque aún no conozco ni siquiera mi propio corazón. Con muchísima frecuencia nosotros nos jactamos diciendo, es que yo me conozco a mí mismo. Es que yo ya sé cómo voy a actuar porque yo me conozco. Yo sé qué es lo que quiero y qué es lo que deseo y yo sé lo que voy a hacer.
Pero frente a este texto, nosotros tenemos que reconocer que no nos conocemos, que nosotros no conocemos ni lo que queremos, ni lo que deseamos, ni lo que haremos, porque nuestro corazón es cambiante, es perverso y es engañoso. ¿Quién podrá conocer? El versículo número 10, Jeremías nos muestra al médico perfecto para atender la problemática de nuestro corazón. Jeremías nos va a poner frente al especialista por excelencia, al cardiólogo por excelencia, a Jesucristo. Dice, yo que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías dice, ninguno de nosotros conoce su corazón. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá su engañoso y perverso corazón? La respuesta es ninguno de nosotros. Pero hay una respuesta sobrenatural. Hay alguien que conoce, escudriña y no solo escudriña, sino que da paga o da la sentencia merecida para cada uno. Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno según su paga. Y el versículo número 11, Jeremías nos va a dar un ejemplo, y es el ejemplo de un ave del campo. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Se dice que en el campo las perdices ponen sus huevos, pero muchas veces las perdices no logran cuidar de sus huevos, porque son sacadas por los depredadores. Y muchas veces las perdices terminan calentando huevos que no son de ellas. O aunque a veces calientan sus propios huevos, no logran ver nacer a sus crías, porque tienen que salir corriendo porque los depredadores les hacen huir. Lo que está diciendo aquí ese es el ejemplo del hombre avaro y materialista, que tiene como ídolo no solamente ídolos falsos a los cuales se postra, sino que se postra también ante otro ídolo que es el materialismo, por la ambición de su corazón. Y es como si calentara una riqueza temporalmente, pero no logra sacarle provecho y no logra tener el resultado final de la riqueza por la cual da su vida, sino que tiene que abandonarla y tiene que huir. El pueblo de Israel le va a pasar eso. Mucho del desenfreno moral y espiritual del pueblo ha sido por los ídolos muertos que ellos reverencian, pero también por su ambición material. Se han entregado por entero a sus negocios, a su trabajo, a sus heredades, y no van a poder ver el resultado de su trabajo, porque van a ser sacados rápidamente por los invasores, y ellos no van a poder disfrutar de esa riqueza. ¿Quién conocerá su propio corazón engañoso? Queridos hermanos, la confianza nuestra no puede estar en nuestro propio corazón, ni en el corazón de otros, ni en las enseñanzas de otros, porque no conocemos nuestro propio corazón, mucho menos podemos conocer el corazón de otros. En segunda instancia, el profeta Jeremías en los versículos siguientes nos va a hablar de otro tema interesante que tiene que ver con una pregunta también de quién podrá conocer. Y en este segundo momento yo quiero que pensemos en Dios. ¿Quién podrá conocer al único y verdadero Dios poderoso? Versículos 12 al 18. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncense los que me persiguen, y no me avergüence yo. Asómbrense ellos, y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. En esta segunda parte del capítulo, el profeta Jeremías nos va a hacer pensar sobre otro tema del conocimiento. Y ese tema del conocimiento, o ese objeto del conocimiento, es nuestro propio Dios.
¿quién podrá conocer a Dios? ¿Cómo piensa? ¿Quién es? ¿Cómo actúa? ¿Y cómo establece justicia? ¿Quién podrá conocer? Casi que Jeremías nos está poniendo aquí frente a un gran enigma. Si ni siquiera podemos conocer nuestro propio corazón, sino que nuestro corazón solo puede conocer a Dios. Ahora, el segundo tema es, ¿será que alguien puede conocer a Dios? ¿Será que alguien puede descifrar cómo Dios actúa? ¿Cómo Dios obra? ¿Cómo Dios permite diferentes situaciones? El pasaje o el párrafo comienza diciendo, trono de gloria, el excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel. El profeta Jeremías va a tener una descripción interesante en esta parte, que es un poco poética, pero también un poco exclamativa, refiriéndose a Dios y atribuyendo a Dios diversos aspectos de su carácter sobre los cuales él puede confiar. Oh Jehová, esperanza de Israel. Frente a la descripción anterior y al inminente juicio que viene por lo engañoso y lo perverso del corazón de los judíos, lo único que le queda a Jeremías es decir, oh Jehová, tú eres nuestra esperanza. Tú eres excelso en trono y en poder. Tú eres la razón de nuestra esperanza. Todos los que te dejan serán avergonzados, mas los que se apartan de ti serán escritos en el polvo. Miren, queridos hermanos, lo que va a hacer Jeremías. La primera parte del discurso es Dios mismo hablando para el pueblo. Y Dios dando una sentencia de denuncia, de maldición para aquellos que obran mal, y también una bendición para aquellos que obran bien. Diciendo que hay algunos que confían en hombres y acarrean maldición, otros que confían en Dios y reciben o disfrutan bendición. En esa segunda parte del discurso, Jeremías toma su propio discurso. Aquí no dice el pasaje en estos versículos que Dios le dijo a Jeremías que hablara. No dice que Jeremías dijo, he aquí Dios dice, como era la fórmula de los profetas. Aquí nos dice que fue Jeremías mismo el que comenzó a hablar y comenzó a dirigirse a Dios, como construyendo un discurso, usando el mismo argumento de Dios y hablando de algunos que van a recibir condenación y vergüenza y otros que van a recibir esperanza. Pero Jeremías comienza a escribir o a redactar su propio discurso, versículos 12 al 18, pero en ese discurso vamos a ver unos elementos que no son propios del discurso divino. Es decir, Jeremías comienza en una construcción interesante al comienzo. Oh, trono de gloria y de poder, Jehová excelso en esperanza para el pueblo de Israel. Y luego comienza a decir, los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. ¿Quién dijo que los que se apartan de Jeremías son los que van a sufrir las consecuencias inaplazables del juicio divino? Jeremías está, como decimos nosotros en el argot popular, sangrando por la herida. Jeremías, como es natural y lo hemos visto en los capítulos anteriores, está diciendo, los que no están conmigo es porque no están con Dios, y los que están conmigo están con Dios. ¿Qué conclusión más ilógica está sacando el profeta Jeremías? Dice, los que se aparten de mí, que sean escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Y luego en el versículo 14 dice, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. El profeta Jeremías comienza con un juego de palabras interesante que es propio de una persona que está pasando incomprensiones. El profeta Jeremías comienza a hacer una descripción propia de alguien que no está comprendiendo la realidad de lo que Dios está haciendo. Y le dice, sáname y seré sano, sálvame y seré salvo. Es importante esta forma de escribir de Jeremías, porque Jeremías lo que está diciendo es, Señor, yo estoy también dentro de aquellos que van a sufrir las consecuencias del castigo. Si tú no me salvas y si tú no me sanas, no hay esperanza para mí.
O sea que no son los que se apartan de mí los que sufrirán las consecuencias, sino los que se apartan de Dios. Muchas personas se pueden apartar de nosotros, queridos hermanos. Muchas personas ya no son confiables para nosotros. Muchas personas por un tiempo nos apoyan, nos respaldan, pero de un momento a otro, por circunstancias que conocemos y por otras que no conocemos, perdemos la confianza en ellos, o ellos en nosotros, y ya no están con nosotros. Pero el hecho de que no estén con nosotros significa que ya no están con Dios. El hecho de que no estén con nosotros significa que deben ser escritos en el polvo porque han dejado a Jehová. La respuesta es no. Porque una cosa es que nos dejen a nosotros y otra cosa es que dejen a Dios. Una cosa es que otras personas ya no se congreguen con nosotros o compartan con nosotros, pero una cosa muy distinta es que esas personas hayan dejado a Dios. Jeremías está un poco equivocado en su discurso. Y luego comienza a decir en el versículo 15, he aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová que se cumpla ahora? Y Jeremías nos va a explicar por qué él está pensando así. Y la razón por la cual él está pensando así es porque se siente profundamente afligido y está en una profunda desesperación. ¿Cuál es el desespero del profeta? Que Jeremías profetiza y no ha visto el cumplimiento de la palabra del pueblo. Que Jeremías está desgastando, enseñando y advirtiendo y denunciando, pero el pueblo atrevidamente lo hostiga permanentemente y lo incita y haciéndole preguntas y diciéndole, a ver, ¿dónde está la palabra que usted ha profetizado? ¿Dónde está? Queremos ver esa palabra, que se cumpla ahora. ¿Qué es lo que está haciendo el pueblo? Burlándose de Jeremías, retándolo frente a sus propios ojos y diciéndole, pues lo que usted habla es vano, porque si lo que usted habla es cierto, ¿por qué no se cumple? Si lo que usted nos dice tiene razón de ser, pues que se cumpla ahora. Eso produce una profunda confrontación emocional en Jeremías, una profunda vergüenza por la burla del pueblo, y él está frente a Dios defendiendo. Versículo 16, mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Jeremías está teniendo un momento de adversidad, y aunque reconoce el carácter de Dios, y aunque reconoce atributos de Dios y aspectos de Dios y los pone frente a Dios y frente al pueblo en su discurso, Jeremías no comprende lo que Dios está haciendo. Versículo 17, no me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Jeremías llega en su desesperación a decirle, no me seas tú por espanto. Es decir, tú estás siendo objeto de vergüenza para mí, de burla y de oprobio, y tú te me estás constituyendo para mí como si fuese un espanto. Es decir, predico de algo que no veo, predico y anuncio y advierto algo que todavía no he visto, anuncio algo que tú me das, pero el pueblo no ve el cumplimiento y yo tampoco. Es como si fuera un espanto, como si fuera algo vano, como si fuera algo que se está diluyendo y que no veo su cumplimiento. Jeremías está en una profunda desesperación, en una terrible aflicción, diciendo, Señor, no me seas o no te conviertas para mí como si fueras un espanto, sino sé para mí refugio en el día malo. Y el versículo 18, el profeta Jeremías termina diciendo, avergüéncense los que me persiguen y no me avergüence yo, asómbrense ellos y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. ¿Se acuerdan, queridos hermanos, que en el capítulo anterior Dios dice, aunque vayan y huyan a Babilonia, yo no me olvidaré de sus pecados y cuando regresen les daré el doble? ¿Recuerdan que Dios dijo eso para el pueblo? Pero fue Dios, no Jeremías. En esta oportunidad es Jeremías el que está diciendo, quebrántalos con doble quebrantamiento. ¿Por qué Jeremías comprende la voz de Dios, pero cuando va a aplicarla, la aplica de manera injusta?
¿Por qué Jeremías, queridos hermanos, comprende el carácter de Dios? Pero cuando se trata de aplicar el carácter de Dios, lo aplica de manera equivocada. Nos suele pasar a nosotros con frecuencia. Comprendemos las doctrinas de la gracia, pero cuando las vamos a aplicar, las aplicamos mal. Comprendamos la justicia de Dios, pero cuando la vamos a aplicar, la aplicamos mal. Esta aplicación pastoral que está haciendo Jeremías es una aplicación equivocada, llena de soberbia y de venganza, llena de maldad y de crueldad contra sus propios coterráneos, diciendo que ellos se avergüencen, pero yo no me avergüenzo, que ellos se asombren, pero yo no me asombre, que a ellos les vaya mal, pero a mí me vaya bien. ¿Quién es Jeremías, queridos hermanos, para pretender hacer ese tipo de oración frente a Dios? ¿Conoce realmente Jeremías el carácter de Dios? ¿Conoce realmente Jeremías cómo Dios actúa frente a la adversidad? ¿Por qué Jeremías se siente tan acongojado, tan afligido, tan quebrantado por la reacción desafiante del pueblo como si fuera contra él mismo? ¿Tiene Jeremías la culpa de que Dios todavía no haya cumplido su palabra? ¿Tiene Jeremías que entrar en defensa de Dios frente al pueblo, pidiendo justicia por el pueblo malvado, siendo que no le corresponde? ¿Está tardando Dios en responder su palabra? Luego, ¿realmente Dios no es esperanza para él y refugio en el día malo? Pareciera ser, queridos hermanos, que las preguntas del versículo 15 no son las preguntas del pueblo de Judá. Parece ser que las preguntas del versículo 15 son las preguntas del propio Jeremías. Parece ser que quien se hace ese cuestionamiento no es el pueblo, sino Jeremías mismo, quien dice: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Es Jeremías mismo el que está avergonzado frente al pueblo, el que está espantado frente al pueblo, que le hace preguntas. Es Jeremías mismo el que está constituyéndose como un espanto para esta nación y diciendo: pues Señor, si tú me llamaste a esto, que se cumpla tu palabra, porque no soporto que la gente se burle de mí. No soporto que me digan: bueno, ¿qué es lo que está pasando que no se ha cumplido? Avergüénzalos, asómbralos, humíllalos, quebrántalos. ¿Es esa una actitud pastoral de vida de un profeta de Dios? Nos corresponde a nosotros como siervos de Dios implorar vergüenza y quebrantamiento y asombro y dolor y miseria para aquellos que obran mal. ¿Esa es una actitud imprecatoria del profeta, pertinente para él en la circunstancia en la que está? ¿O es más bien Jeremías diciendo: se están burlando de mí, no lo soporto, quiero verlos mal? Se están burlando de mí y no soporto el que se burlen de mí, quiero que tú los avergüences y que los asombres y que los humilles y que los quebrantes. Queridos hermanos, ¿no es mejor la actitud del profeta frente a la humillación por el incumplimiento de la palabra, acercarse a Dios y decirle: Señor, ten misericordia de mí, dame fuerza y dame valor para seguir adelante, restaura mis emociones, susténtame con tu poder y lléname de tu esperanza? ¿No era esa la actitud pastoral, humilde y serena que debiera tener Jeremías en estas circunstancias? ¿Por qué Jeremías comienza a defenderse? Comienza a decir que él es inocente y comienza a pedir venganza para el pueblo. ¿Está lleno de amor y de misericordia Jeremías, o está lleno de venganza y de dolor? ¿Está Jeremías lleno de compasión por un pueblo que va a sufrir las inclemencias del juicio? ¿O está Jeremías pensando en sí mismo? Es interesante que en la primera parte del capítulo el pueblo está confiando en hombres, pero es más interesante aún que en la segunda parte Jeremías está confiando en sí mismo. Es clara la descripción allí en el texto. Jeremías está confiando en sí mismo, por eso no soporta que nadie diga nada en contra de él. La pregunta es: ¿luego Jeremías está quedando en vergüenza? ¿Por qué Jeremías habla de vergüenza? ¿Por qué Jeremías habla de asombro y de quebrantamiento? Hasta ahora no hemos visto que Dios esté quebrantando a Jeremías. Jeremías está siendo quebrantado por su propia confianza en sí mismo.
Jeremías está siendo quebrantado y avergonzado ante el pueblo porque él no soporta que la gente le increpe con preguntas diciéndole, a ver, ¿qué pasa que no se ha cumplido lo que tú has dicho? ¿Es realmente Dios esperanza para Israel y para Jeremías? ¿O es simplemente una exclamación retórica? ¿O es simplemente una ilusión de la mente de Jeremías diciendo, tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio, pero no soporto más? No, esa es una contradicción en términos, queridos hermanos, que nosotros digamos, oh Jehová, esperanza mía y refugio mío en quien me apoyo, fuente manantial de agua viva, pero que esté lleno de desespero, de quebrantamiento y de vergüenza. La pregunta es, ¿quién conocerá a Dios? Jeremías, por lo que estamos diciendo, aún no conoce a Dios. Aunque es su siervo, aunque es su predicador, aunque es su profeta, tiene tanto desconocimiento del carácter de Dios, de cómo Dios actúa y cómo Dios limpia y cómo Dios trata con sus siervos. Igual nos sucede a nosotros, aunque somos predicadores del carácter de Dios, aunque tenemos una doctrina consistente, aunque tenemos teologías propias, fuertes y fundamentadas en la Escritura, desconocemos tanto del carácter de Dios. Exclamamos, tú eres mi esperanza, pero en la práctica estamos en vergüenza y en el desconsuelo. Exclamamos, tú eres mi refugio, pero en la realidad vivimos avergonzados, asombrados y quebrantados. Nos corresponde a nosotros dictar sentencia contra aquellos que obran mal. Nos corresponde a nosotros pedir aún no solo que se les dé lo justo, sino que se les dé el doble a ellos, simplemente porque nos vemos lastimados y porque nos vemos afrentados. Queridos hermanos, no hay derecho que mi incomprensión del carácter de Dios y mi incomprensión de las circunstancias propias que afronto haga que mi corazón se llene de venganza y se llene de maldad y se llene de sentencia contra aquellos que yo percibo que me hacen mal. No está aquí en esta segunda instancia puesto nuevamente en evidencia que el corazón, ya no del pueblo, es engañoso, sino el corazón de Jeremías. Antes, en la primera parte, estábamos ante el corazón perverso y engañoso del pueblo de Judá y de Israel. Pero en la segunda parte estamos viendo que el corazón del propio Jeremías de igual manera es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? No conoce Jeremías cómo Dios está actuando. No conoce Jeremías que Dios es perfecto, inmutable y oportuno, y que Dios sí efectivamente es manantial de aguas vivas para su pueblo, y que Dios sí efectivamente es esperanza viva de Israel y refugio en el cual apoyarnos. Que Él efectivamente nos salva, pero no nos salva del que nos persigue o del que nos afrenta, no nos salva del que nos humilla, sino que nos salva de nuestro propio pecado y nos salva de nuestra propia maldad. Cuando Jeremías dice, sálvame y sáname, Jeremías no está pensando en su propio corazón. Jeremías está pensando en la gente que lo señala y se burla de él y se humilla. Jeremías lo que le está diciendo es, Señor, sálvame de estas circunstancias, o sálvame de esas personas que me hacen mal, o aléjame de esas personas que me causan dolor y molestia y por las cuales me siento humillado y avergonzado. Jeremías no está apelando a la soteriología correcta. Jeremías no está apelando a su propia condición pecaminosa. Jeremías está diciendo, Señor, no soporto las circunstancias, no me aguanto más a esta gente, no me aguanto más a estas personas que están a mi lado, por favor, sálvame de ellas. Es decir, aléjame de estas personas, aléjame de estas circunstancias. Pero no es como Dios actúa. Jeremías, aunque habla de salvación y habla de sanidad, no está comprendiendo el verdadero propósito de la salvación y de la sanidad. Jeremías no está diciendo, Señor, sálvame de mi propio corazón, porque mi corazón es vengativo y porque estoy muy triste porque la gente no comprende lo que yo hago. Estoy muy afligido porque la gente no aguanta y no soporta lo que yo enseño. Estoy muy adolorido porque la gente no me respalda y no me rinde pleitesía. Yo pensé que servirte a ti significaba tener personas a mi alrededor ovacionándome y diciéndome, qué bien lo haces, cómo eres un hombre de Dios, te admiro y soy tu seguidor.
Jeremías esperaba eso y no recibió eso. Recibió oposición y ante la oposición le dice: Señor, sálvame, llévame, por favor, no soporto más. ¿Quién conocerá cómo actúa Dios? ¿Quién conoce cómo Dios nos pone en diversas circunstancias para cumplir su propósito y para mostrarnos su gracia infinita en Cristo Jesús? ¿Por qué se atreve Jeremías a decirle a Dios: es que usted se me está volviendo un espanto? Es que usted se me está volviendo una ilusión, es como si fuera un espantapájaros, que cuando yo hablo de ti todo el mundo se asusta. ¿Tiene razón Jeremías para poder referirse de esa manera a Dios? Dice: usted no está siendo mi refugio, usted es como si yo hablo de ti todo el mundo sale corriendo y yo sufro las consecuencias. Yo sufro porque hablo de ti y la gente huye y la gente se burla de mí. No tiene sentido, no vale la pena hablar más de ti. Mejor trae venganza para ellos, avergüénzalos, quebrántalos, dales el doble. Jeremías toma una posición judicial que no le corresponde. Dios no llamó a Jeremías para ser juez, Dios llamó a Jeremías para ser profeta. Dios no llamó a Jeremías para dictar sentencias, Dios llamó a Jeremías para ser un siervo, un profeta, un maestro, un pastor para el pueblo de Israel. De igual manera nosotros no somos quien para dictar sentencia y para tomar una postura judicial frente al pecado de la gente, porque Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para predicar el Evangelio, para presentar el mensaje y para creer firmemente que Dios cumple su propósito. Del tema de la confianza, Jeremías va al tema de la creencia. ¿Qué cree Jeremías sobre Dios? Jeremías está creyendo mal sobre Dios. Aunque tiene teorías y premisas teológicas correctas, no las aplica correctamente. Igual como nos sucede a nosotros. Y en tercer lugar, ¿quién podrá conocer los buenos mandatos de Dios? Versículos 19 al 27. Así me ha dicho Jehová: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén. Y diles: oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros no obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y del Neguev, trayendo holocaustos y sacrificios y ofrenda y incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Pero si no oyeres para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. En esta tercera parte del capítulo, Jeremías nos va a llamar la atención sobre el día del Señor. Pero básicamente el llamado de Jeremías tiene que ver con los mandatos de Dios y con la bondad de los mandatos de Dios, es decir, con el conocimiento de Dios. Jeremías nos va a hablar sobre el conocimiento de Dios y nos va a llamar la atención sobre el mismo tema que comenzamos hablando de la fe. La fe implica creencia, conocimiento y confianza. Primera parte, Jeremías trabaja el tema de la confianza, en la segunda parte el de las creencias y en la última parte el tema del conocimiento. Jeremías nos va a decir: ustedes conocen la ley. No era nueva la ley y el mandato sobre el día de reposo. Dice: así como yo les enseñé a sus padres o a vuestros padres, sigo enseñando lo mismo. Nos habla de la inmutabilidad de los mandatos de Dios, de la bondad de los mandatos de Dios, de que Dios no cambia sus propósitos. Nos va a decir
que Dios determinó que se separe o se dedique un día especial para adoración y para servicio a nuestro Dios. Ese mandato se llama el Día del Señor, que es el mandato más extenso que tenemos dentro de la ley moral de Dios. Es un mandato con juicio también y con advertencia, y es un mandato que aparentemente pareciera ser el más fácil de cumplir. Pareciera ser el más fácil porque es un mandato que implica tiempo y dedicación. Para nosotros todos los otros mandatos serían más difíciles de cumplir y de atender que el mandato de guardar el día del Señor, el cuarto mandamiento. Sin embargo, ese mandato, que pareciera ser el más fácil de apartar y el más fácil de cumplir, se ha constituido para el pueblo de Israel y para nosotros hoy uno de los mandatos más difíciles de seguir. El mandato dice: dedicarás el día del Señor y no harás en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu buey, ni tu asno, sino que dedicarás totalmente ese día para adorar al Señor, para servirle, para descansar y para meditar en sus bondades. Ese mandato, que es un mandato bueno, que nos privilegia al darnos descanso y darnos esperanza de nuestros trabajos y de nuestras faenas, y que nos pone la perspectiva de la eternidad, entendiendo que vamos a vivir eternamente viviendo para Él, es uno de los mandatos más desconocidos por el pueblo de Israel. Los conocen en teoría, lo enseñan a sus hijos en teoría, pero en la práctica ellos están ocupados de sus negocios. Ellos han hecho del día del Señor un día de negocio, un día de trabajo, un día donde están ocupados de cargas, de envíos, de recibir mercancías, de caballos, de camellos, de abrir las puertas y de que entraran caravanas de mercaderes para traficar con ellos, con sus mercaderías. El pueblo de Israel había hecho del día del Señor un día de trabajo común. Habían hecho del día especial, del día de reposo, un día de mayor trabajo y de mayor negocio, de mayor utilidad. Dios va a llamar la atención para su pueblo y decirles: se guarden de llevar trabajo y de llevar cargas y de entrar por las puertas de la ciudad. La ordenanza de Dios era que en ese día del Señor nadie entrara ni saliera de la ciudad, sino que se dedicaran por entero a temas de adoración y de meditación en la ley de Dios. Queridos hermanos, la dificultad que el pueblo de Israel afronta para guardar el día del Señor no es nuevo. No es la dificultad del pueblo de Israel, es la dificultad nuestra que tenemos hoy. La mayoría de las mejores actividades que nosotros tenemos y los mejores programas para nosotros y nuestros hijos están en el día del Señor. La mayoría de las actividades en las cuales nosotros tenemos tiempo o presumimos que tenemos tiempo para hacerlas están en el día del Señor. Los paseos, las salidas, las actividades, los almuerzos de familia, las fiestas, los viajes, casi siempre ocupan el día del Señor. ¿Qué podemos decir frente a esta advertencia? A una advertencia donde el profeta Jeremías nuevamente, lleno de Dios, da un discurso para el pueblo y Dios le dice: ve a la puerta de la ciudad, ve a la puerta de los hijos de Israel y comienza a pregonar este mensaje. Ve a todas las puertas. Hemos de suponer que Jeremías tuvo que dar este discurso muchas veces. Algunos dicen que la ciudad de Jerusalén estaba amurallada y que tenía por lo menos unas 12 puertas. Jeremías tuvo que pararse en cada una de las puertas, ir de puerta en puerta para anunciar este discurso. Muy probablemente eso le tomó varios días del Señor. Probablemente durante 12 días del Señor, cada día en una puerta, Jeremías tuvo que pararse y advertir a todos los que entraban y salían, a todos los comerciantes, sobre lo que Dios estaba diciendo sobre el día del Señor. Les dice: no saquen cargas de sus casas, no preparen a sus cabalgaduras para traficar con cargas y con mercancías. Por favor, no lo hagan. Dios no permite que se haga. Hay denuncia, hay castigo para ellos. Pero ¿saben qué es lo más interesante de todo esto? No es interesante ver a Jeremías en la puerta de la ciudad advirtiendo este discurso. Era el llamado de Jeremías, Dios lo había llamado para eso. No es importante ver a Jeremías en la puerta advirtiendo con tanta energía y vitalidad este discurso y la sentencia que viene para el pueblo de Israel.
lo más llamativo, lo trágico, queridos hermanos, lo vergonzoso, lo doloroso, es el versículo 23, donde nos describe la actitud del pueblo. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Lo triste, la cruda realidad del pueblo de Israel es que ellos no oyen ni entienden. Casi que es un estribillo que se va a repetir múltiples veces en el libro de Jeremías, pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz y su corazón. Queridos hermanos, Jeremías puede desgastarse todo el tiempo que sea dando sus discursos. El pueblo no va a oír. El pueblo está empecinado porque engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? El pueblo no es que no entienda el discurso lógicamente, solo que no puede llegar ese discurso a su corazón porque su corazón es lleno de maldad y de engaño. No obstante, si vosotros me obedecieren, dice Jehová, vienen bendiciones para ustedes. Recuerden que el pueblo de Israel tenía la tentación de seguir a los profetas falsos porque les profetizaban cosas buenas. Recuerden que aún Jeremías tuvo la tentación de orar por el pueblo para que le fuera bien. Y Dios le dice, no ore por ese pueblo para que le vaya bien, porque no le va a ir bien. Solo si obedecen los mandamientos les va a ir bien. Y el profeta Jeremías aquí nuevamente está diciéndole, si ustedes obedecen, les va a ir bien. ¿Cuál es la clave, permítame decirle, para que el pueblo de Israel y para que los creyentes les vaya bien? ¿Cuál es la razón de ser del éxito o del triunfo o del bienestar? ¿Quiere usted que le vaya bien, querido hermano? ¿Quiere usted que sea prosperado en sus negocios y en sus empresas? ¿Cuál es la clave? No hay 7 pasos para el éxito, no hay una escalera para el éxito, no hay ataduras y confesiones milagrosas para el éxito. ¿Saben cuál es el camino para el éxito? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Saben cuál es el camino, el único camino para el éxito? Oír la voz de Dios, inclinar nuestro oído a Él, doblegar nuestro corazón ante sus mandatos y vivir para Él. ¿Quiere usted que le vaya bien? ¿Quiere usted que su negocio prospere, que su vida prospere, que sus relaciones prosperen? ¿Quiere usted que sus hijos teman a Dios y guarden sus mandamientos? Solo hay un principio para el éxito y se llama teme a Dios y guarda sus mandamientos. Inclina tu oído a su voz, doblega tu orgullo y tu altivez ante Dios, entrega tu materialismo y tu ambición. La razón básica por la cual el pueblo de Israel no guarda el día del Señor no es por falta de conocimiento, es por ambición, es por desconfianza. El tema de la confianza se pone nuevamente en entredicho. ¿Por qué ellos no obedecen el día del Señor? Porque no confían en Dios. ¿Por qué ustedes y yo no guardamos fielmente el día del Señor? Porque no confiamos en Dios. ¿Por qué ustedes y yo salimos corriendo el día del Señor a los negocios, a las empresas, a cumplir actividades? Porque decimos, no, es que no tengo otro momento, si no es el domingo. ¿Por qué lo hacemos? Porque no confiamos en nuestro Dios. Maldito el hombre que confía en sí mismo y que no confía en los mandatos de Dios. Maldito el hombre y la mujer que no obedece a los mandatos de Dios y que no se somete a su voluntad. El versículo 25 y 26 dice, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David. Ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. ¿Cuál es la condición básica para que la ciudad, en lugar de ser asolada, sea habitada por siempre y que la dinastía davídica gobierne con justicia en el trono de David? ¿Cuál es la condición básica? Miren, queridos hermanos, ni siquiera son los 10 mandamientos. Es un mandamiento. Guarda el día del Señor. Confía en Él.
Lo que está diciendo aquí el Señor a través de Jeremías es, los 10 mandamientos de Dios se resumen en el mandato número 4. Si usted guarda el día del Señor, usted testifica del cumplimiento de todos los mandamientos, porque usted está demostrando que confía en Él, que vive para Él y que usted se somete a separar ese tiempo que Dios ha destinado exclusivamente para su adoración. Versículo 26, y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes del Neguev, trayendo holocausto y sacrificio, y ofrenda, incienso, y trayendo sacrificio y alabanza a la casa de Jehová. Lo que Dios le está diciendo básicamente al pueblo de Israel es, ustedes quieren ver prosperar esta casa, ustedes quieren ver prosperar la adoración en esta ciudad, ustedes quieren ver que vengan los exiliados que han sido dispersos, ustedes quieren ver que aquellos que han sido diseminados por diferentes lugares regresen a su tierra, ustedes quieren ver que se restituya la adoración, los sacrificios, los holocaustos, el sistema sacerdotal. Una condición: guarden los mandatos de Dios, porque si guardan el día del Señor, todo eso va a suceder. El gobierno, la dinastía davídica se mantendrá, el sistema sacerdotal se mantendrá, las ofrendas, los holocaustos y los sacrificios se mantendrán. ¿Qué Dios había dicho que se debía hacer en su día de reposo? Dedicarlo exclusivamente a la adoración, a las ofrendas, al sacrificio, a la gratitud, a la meditación. El pueblo de Israel estaba tan ocupado de los negocios que no tenían tiempo para ir a la iglesia. El pueblo de Israel estaba tan ocupado que no tenía tiempo para la meditación. Nosotros hoy también estamos tan ocupados, y muchos de nosotros decimos, es que estamos en una gran ciudad, es que estamos en el siglo XXI, es que si no hacemos esto o aquello en el día del Señor, no tenemos más tiempo para hacerlo. Usted me entiende, y claro que entendemos. Yo entiendo perfectamente todas esas exigencias. Yo entiendo perfectamente porque vivo en la misma ciudad y en la misma sociedad, y porque mi corazón es igual que el de ustedes. Yo entiendo exactamente que las mejores actividades nuestras están en el día del Señor. Yo entiendo divinamente que en el día del Señor es el día donde más dinero nosotros podemos hacer y donde podemos tener actividades más diversas, más atractivas, donde podemos tener actividades de recreación y encuentros familiares que no podemos tener en otro momento. Yo lo entiendo, queridos hermanos, pero también entiendo lo que dice la Biblia, que si nosotros no atendemos a la voz de Dios y a los mandatos de Dios, vendrán serias consecuencias sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El versículo 27 dice, pero si no me oyeres, la pregunta es, ¿luego el pueblo todavía tiene la opción de oír a Dios? El versículo 23 dice, pero no oyeron. Y Dios todavía dice, como si no se hubiera dado cuenta de que el pueblo no le oye, dice, pero si no me oyeres para santificar el día de reposo y para no traer carga, ni meterla por las puertas de Jerusalén el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Nuevamente la sentencia, ya no en labios de Jeremías, sino Dios mismo dando esta sentencia para el pueblo de Israel. Si ustedes me oyen, si ustedes me obedecen, prosperidad, gobierno justo, sistema sacrificial continuo, paz y tranquilidad y adoración a nuestro Dios. Bienestar, prosperidad, como árboles plantados junto a corrientes de aguas, con frutos, con abundancia y con prosperidad. Pero si no me oyeren, pero si no obedecieren, si despreciaren abiertamente, deliberadamente los mandatos de Dios, viene sobre esta ciudad fuego. Y en las mismas puertas donde se hacen a negociar, y las mismas puertas que abren por las cuales entran las caravanas de mercaderes y salen las mercaderías importadas y llegan las otras, esas mismas puertas las verán arder en fuego que no se apagará y que consumirá los palacios. ¿Cuáles palacios? Los que habían construido con dinero recaudado en el día del Señor. El dinero que recaudan en el día del Señor, que les sirve para pagar sus deudas y para adquirir algunos beneficios, eso mismo será destruido, lo he dicho yo, el Señor. Queridos hermanos, la observancia del día del Señor no es un asunto periférico de la fe cristiana. La observancia del día del Señor no es un asunto casual u opcional. No es un mandato optativo para el creyente. No, hermanos, yo todavía no he llegado a esa convicción. Es que, hermanos, yo todavía no he entendido, Dios todavía no me ha hablado.
Es que cuando yo comprenda ese principio, yo con mucho gusto lo voy a obedecer. Los mandatos de Dios no son optativos ni opcionales, ni están a la libre disposición nuestra. Los mandatos de Dios son universales y competen a todos los creyentes de todos los tiempos. Los mandatos de Dios muestran la perfecta voluntad de Dios. ¿Quién conocerá los mandatos de Dios y la bondad de los mandatos de Dios, sino solo Dios que nos los dio? Para nosotros guardar el día de reposo, para muchos no se constituye en una bendición, sino en una gran carga. Para muchos guardar el día del Señor es una gran pérdida. Es que pierdo tanto cuando yo cierro mi negocio, o cuando yo dejo de atender esto, o cuando me obligan a ir a la empresa a trabajar y me pagan 3 y 4 veces este día. Yo pierdo tanto. Claro que nosotros perdemos, hermanos. Perdemos tanto porque nosotros no comprendemos que los mandatos de Dios son buenos. Para nosotros el día del Señor es una pérdida, es una carga, es una obligación. Pero el plan de Dios y el designio de Dios y el conocimiento correcto es que los mandatos de Dios son buenos, son agradables, son perfectos. Y que muestran la eterna y la perfecta voluntad de Dios para su pueblo. ¿Quieren, queridos hermanos, que les vaya bien? ¿Quieren estar firmes y fundamentados en la roca inconmovible de los siglos? ¿Quieren que su confianza no sea puesta en hombres, sino en Dios? ¿Quieren que el conocimiento y la creencia sea correcta? Solo hay una verdad: los mandatos de Dios. Dios nuestra excelencia, Dios nuestro refugio, Dios nuestra alabanza. Aunque el profeta Jeremías lo dice de manera retórica, no con una profunda comprensión en su corazón, ustedes y yo tenemos la esperanza de que Dios grabe su palabra en nuestros corazones. ¿Quién conocerá su propio corazón? La respuesta es solo Dios. ¿Quién conoce el carácter de cómo Dios obra en diversas circunstancias? La respuesta es solo Dios. ¿Y quién conocerá los mandatos buenos, benéficos de Dios para su pueblo? La respuesta es solo Dios. Porque ustedes y yo no conocemos nuestro corazón. Nosotros juramos que nuestro corazón es bueno, creemos que nuestro corazón es compasivo y no lo es. Ustedes y yo no conocemos el actuar de Dios y el carácter de Dios. Y cuando más lo conocemos en teoría. Tenemos premisas y principios teológicos grabados en nuestra mente y pensamos que conocemos a Dios, pero no le conocemos. Y ustedes y yo no conocemos que los mandatos de Dios son buenos, perfectos y agradables. Y para nosotros los mandatos de Dios nos constituyen en carga y en algo gravoso. ¿Quién lo conocerá? La respuesta es solo Dios. Y solo Dios, por su infinita bondad, puede salvarnos, sanarnos y ser nuestra esperanza, nuestro refugio y nuestra gracia en cualquier momento. ¿Dónde está la palabra de Jehová? La palabra de Dios está en el corazón de Dios y Dios la cumplirá, no en el momento que nosotros deseemos, sino en el perfecto momento de Dios. ¿Es Dios para usted como un espanto? ¿Es Dios para usted como una ilusión? ¿Es Dios para usted un gran problema que le impide vivir su vida como usted quiere a sus anchas? ¿Es eso Dios para usted? Para Jeremías Dios era como un espanto, le horrorizaba y le aterrorizaba. Pero ¿saben? Dios es nuestra esperanza, Dios es nuestro refugio. Él conoce nuestra vida, nuestro corazón, y Él sabe exactamente lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Él sabe exactamente la buena obra que comenzó, y Él la llevará a cabo porque Él es fiel y porque Él es perfecto. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por darnos tu palabra. Gracias por enseñarnos a confiar en ti. Gracias por mostrarnos ese diagnóstico tan crudo de nuestro propio corazón. Gracias por decirnos que nuestro corazón es engañoso y por prevenirnos a nosotros mismos de nuestro propio corazón. Gracias por prevenirnos de nuestra propia confianza en nosotros. Y gracias por advertirnos del riesgo y de la maldición que acarrea confiar en hombres y confiar en personas. Señor, nosotros no podemos confiar en ti. Nosotros a veces quisiéramos, pero no podemos. Nuestro corazón nos domina y nuestra maldad nos tiene polvo a tierra siempre. Pero Señor, solo podemos confiar en ti si tú mismo nos haces confiar en ti.
Solo podemos creer correctamente en ti, conocerte correctamente, si tú obras en nuestro corazón. Oh Jehová, esperanza de Israel, nuestro refugio, nuestra alabanza, nuestro Dios y nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Sanador. Sánanos, Señor, de nuestras miserias. Líbranos, Señor, de querer ser aprobados por los hombres. Líbranos, Señor, de sentir vergüenza porque nos sentimos cuestionados por los hombres y no tener vergüenza frente a ti por nuestro pecado. Líbranos, Señor, de querer conservar nuestra imagen y nuestros conceptos frente a los demás y no revisar que nuestro corazón es engañoso y perverso. Líbranos, Señor, de confiar en nuestra propia imagen, en nuestros propios conocimientos, en nuestras propias teologías, cuando no sabemos aplicar lo que aprendemos, ni podemos vivir lo que aprendemos. Señor, solo tú por tu infinita bondad nos puedes llevar a poner en práctica tu palabra. Solo tú por tu infinita bondad nos puedes permitir conocer nuestro corazón, conocerte a ti y conocer lo bueno de tus mandatos. Enséñanos a vivir para ti, enséñanos a vivir pegados, bien firmes, Señor, dependientes única y exclusivamente de ti y no de las personas ni de las circunstancias, porque toda persona y circunstancia es engañosa y perversa, pero tú eres verdadero, tú eres nuestra esperanza. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.